Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre the passive voice, la voz pasiva. Sí, en esta oportunidad, como pueden ver en la pizarra, yo he tratado de graficar todos los tiempos gramaticales, ¿sí? Ya que es importante que para poder avanzar esta clase del passive voice, necesito que puedan dominar los tiempos gramaticales para que podamos no ver la diferencia. Como les he dicho en un inicio, es como una cadena la que estamos formando. Si yo he aprendido, por ejemplo, ¿no? El primer tema, digamos, presente del verbo to be, y luego pasamos al presente continuo, ¿sí? Y luego pasamos al presente simple. Entonces, es un poquito difícil que yo vaya a aprender sobre el presente simple, el pasado simple, el presente perfecto, el pasado perfecto, si no he aprendido, si no sé cómo utilizar el presente del verbo to be. Entonces, desde ahí viene todo esto, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar este tema, la voz pasiva, necesitan haber dominado muy bien todos los tiempos gramaticales, ya sea los tiempos que tenemos en presente, pasado, en tiempos perfectos y futuro, ¿sí? Entonces, en esta parte de aquí, el passive voice, he tratado de poner un concepto acerca de qué es la voz pasiva, o sea, cómo vamos a trabajar con la voz pasiva, ¿sí? Vamos a poner en el passive voice, en la voz pasiva, vamos a hacer uso de estas dos cosas, el active voice y passive voice, ¿sí? Entonces, para desarrollar este tema necesito la voz activa y la voz pasiva, active voice and passive voice, ¿sí? Ahora, ¿qué es el active voice? Vamos a indicar. Active voice, the subject is agent because it realizes the action of the verb. ¿Right? Entonces, el active voice dice, el sujeto es el agente porque realiza la acción del verbo, ¿sí? Y el passive voice, the subject is patient because it receives the action of the verb, ¿sí? Entonces, en el passive voice, ¿no? La voz pasiva, el sujeto dice es paciente porque recibe la acción del verbo, ¿sí? Entonces, en una oración, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un tiempo, el tiempo presente simple. Vamos a iniciar con la cajita que tengo acá. ¿Sí? Presente simple. ¿Sí? Digamos que este tiempo gramatical, presente simple, simple present, ¿sí? Voy a elegir, digamos, tengo el verbo write, ¿sí? El verbo write yo lo he puesto con la terminación S, ¿no? Ya que en el simple present los verbos en la forma afirmativa, en oraciones afirmativas, me refiero, ¿no? Cuando trabajamos con tercera persona singular, los verbos tienen la terminación S, ¿correcto? Entonces yo lo he puesto así como ese ejemplo. Write, ¿sí? El verbo escribir, write. Ahora, veamos. En el tiempo presente simple, tengo el verbo write, está con la terminación S, write. Ahora, esto es, aquí por ejemplo, me refiero a la voz activa y aquí la voz pasiva, el passive voice, para que entendamos este concepto, estos dos conceptos que hemos puesto, ¿no? Entonces, aquí en la voz pasiva voy a hacer uso, ¿por qué he puesto el to be? Is and are. Porque este to be, is and are. ¿Por qué? El presente del verbo to be tenemos, ¿no? Am, is, are. Am no vamos a utilizar, ¿sí? Para la voz pasiva solo utilizamos el to be, is and are, ¿sí? En presente del verbo to be. ¿Por qué estoy poniéndolo en presente, el to be? Porque estoy refiriéndome al tiempo presente simple. Entonces necesito que el to be esté en presente, ¿sí? Aquí para el passive voice, este PV significa esto, ¿sí? Passive voice, voz pasiva. Necesito el to be. Pero en este caso, como es presente simple el tiempo, el to be tiene que estar en presente. Entonces, is o are. Como les he dicho, no vamos a hacer uso del am, solo is and are. Ahora, written. ¿Ven el verbo? ¿Sí? Ha cambiado, ya no está en presente, ¿no? Con la terminación S. Ahora el verbo está written, está en pasado participio, ¿sí? Recuerden, los verbos tenemos, ¿no? Tiempo están en su forma presente, ¿sí? O su forma base, ¿no? Luego vienen los verbos en pasado,
¿sí? Pasado participio y presente participio, ¿sí? Ahora, para desarrollar el passive voice, siempre voy a hacer uso de los verbos en pasado participio, past participle, ¿sí? Siempre voy a usar los verbos del passive voice en pasado participio, ¿sí? Entonces ahora este write se convirtió en written, porque ahora estoy haciendo, ¿no? Estoy cambiándolo al passive voice y voy a utilizar el verbo en pasado participio. Entonces, no les voy a dar todavía la traducción de lo que estoy haciendo aquí, tranquilos. Al final voy a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan cómo voy a hacer la traducción, ¿sí? Al final. Primero vamos a tratar de entender cómo trabaja el passive voice, ¿sí? Entonces, ahora vamos, el siguiente tiempo es presente continuo, present continuous. Entonces, el present continuous, ahora este verbo, write, ahora lo conjugamos en presente continuo. Digamos que yo en vez de utilizar el are, ahora quiero utilizar el is. Ya vamos a poner el is. Es writing. Y como es presente continuo, ese verbo write, ¿no? Ahora la e se le elimina y se le agrega el ing, ¿verdad? En presente continuo. Ya está. Es writing. Ahora, para el passive voice, ¿cómo va a cambiar eso? Igual, voy a hacer uso de to be, ya sea is o are. Más adelante les voy a explicar por qué. No es que tienen que ser los dos, tiene que ser is y el are, sino bien el is o bien el are. ¿Por qué? Les voy a dar la razón más adelante. Continuamos. Porque es presente continuo, entonces el to be tiene que estar en presente. El presente del to be es is and are, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos ahí. Ahora, como es presente continuo, ¿sí? Los verbos van con la terminación ing, ¿verdad? Entonces al verbo be, ¿sí? Entonces ahora el verbo be le pongo la terminación de ing porque estoy haciendo el tiempo presente continuo. Y luego el verbo, ¿no? Written, ahora tiene que estar en pasado participio, siempre en pasado participio. ¿Ahí está? Is o are being written. ¿Sí? Ahora sí, siguiente. Simple past. En simple past el verbo write es el verbo wrote. Ahora, como es simple past, ahora el to be, ya sea was o were, el to be tiene que estar en pasado, porque es tiempo pasado. Entonces, el pasado del to be es en are, el pasado es was and were. Ya está, tengo aquí was o were. Luego, no, el pasado participio de wrote, written. ¿Vale? Continuamos. Pasado continuo, past continuous. En el past continuous uso was, were. En este caso yo he puesto con was. Was writing. ¿Cómo es continuous? El verbo con ing. Writing. Igual, para aquí. Como es pasado, entonces el pasado del to be es was, were. ¿No es cierto? Was, were. Entonces aquí está el be con el ing porque este es pasado continuo. Bien. Y el verbo write, ¿no? Que inicialmente estamos utilizando de ejemplo para todo el verbo write para que no se pierda. Entonces el pasado participio, written, siempre. ¿Bien? Siguiente, presente perfecto. Present perfect. Present perfect, entonces utilizamos, ¿no? Dos auxiliares, has o have. Yo aquí he utilizado el has como ejemplo. Has written. El pasado participio trabaja así, el pasado perfecto, perdón, trabaja con los verbos en pasado participio, ¿no? Tenemos dos auxiliares, como les acabo de decir, el have y el has, pero yo quiero utilizar en este caso el has como ejemplo. Y el verbo en pasado participio de write, written. Vamos para aquí, en el passive voice, igual, voy a usar o has o have, el be, ahora como esto es pasado participio, perdón, presente perfecto, el be tiene que estar en pasado participio. El pasado participio de be es been, ¿no? Been, aquí está. Y el verbo write, siempre en pasado participio, written. Siguiente, past perfect. Past perfect solo tiene un auxiliar, el auxiliar had. El verbo write en pasado participio, written, had written. Ahora, el auxiliar solo es uno, ¿no? Had. Ahí lo tenemos. El be, el pasado participio del verbo be, el pasado participio es been. Y el verbo write en pasado participio, written. Sí. Sí, had been written. Continuamos. Future. De ejemplo, aquí he puesto el future, futuro con will. ¿Sí?
will. Entonces, el futuro con will trabaja con los verbos en forma base, forma presente, ¿no? Write. Will, write. Tengo aquí, es el único auxiliar, will, bien. Ahora los verbos trabajan en forma infinitiva. Bien, ahí está el verbo en su forma infinitiva. Will be y el pasado participio. Written, will be written. Siguiente, conditional. Tenemos la conditional would, ¿no? La conditional would, tengo entonces would write, ¿sí? Siguiente, para el pasado, para el passive voice, would be, ¿sí? Los verbos están en presente con la condicional would. Entonces el be está en presente también, ¿ya? Would be y el pasado participio de write, written. Would be written. Written. Del siguiente. Perfect conditional. Con la condicional perfecta. Utilizamos el would have más los verbos en pasado participio. Ahí está el pasado participio de write, written. Would have written. Para el passive voice, would have, el be está en pasado participio y el verbo write en pasado participio, written. Would have been written. Ahora, profesora, ¿cómo es que voy a entender ahora esto? ¿Cómo es que ese es el passive voice y el active voice? Que es todo lo que acaba de explicar. Bien, vamos a hacer una oración para poder entender todo lo que les he explicado, ¿ya? Vamos a poner active voice, solo le voy a poner AB, ¿ya? AV. Entonces ustedes, active voice y aquí passive voice, ¿ya? Entonces, AV, active voice, PV, passive voice, ¿ya? Entonces, active voice, vamos a hacer una oración. En el active voice se hace una oración común y corriente, como ustedes ya lo saben hacer. Por eso lo he puesto aquí, ¿no? En todos los tiempos que tenemos. Presente simple, presente continuo, simple past, past continuous, present continuous, en todos los tiempos, ¿sí? Entonces, esto de acá, yo solo les he puesto algunos tiempos, o sea, igual falta algunos tiempos, pero es para que tengan una idea, ¿sí? Ahora, con la oración, vamos a entenderlo mejor. Por ejemplo, hago una oración común y corriente, ¿ya? Voy a hacer una oración común y corriente en presente simple, ¿ya? Simple past. Vamos a hacer una oración en simple past. Por ejemplo, the president, the president, the president established, el verbo está ahí en pasado, ¿no? Con la terminación ed. The president established new rules, ¿ya? Esta es una oración de, como les he dicho, de pasado simple, simple past. The president established new rules. ¿Sí? Una oración común y corriente del simple past, ¿ya? Del simple past acá. Entonces el verbo, yo que he usado el verbo establish. Como es pasado simple, el verbo tiene que estar, es un verbo regular, ¿sí? Es un verbo regular, entonces va con la terminación ed. ¿Bien? Ahora, ¿qué voy a hacer? En el active voice, el sujeto es el agente porque realiza la acción, ¿no? Del verbo. Y el passive voice, la voz pasiva, el sujeto es paciente porque recibe la acción del verbo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? The president established new rules. Vamos al passive voice. Ahora yo primero debo de poner, vean al sustantivo. Dentro de esta oración, ¿cuál es el sustantivo? The president established new rules. Acá tengo. New rules es el sustantivo, ¿sí? Ahora, new rules, tengo que, como es pasado simple, new rules, vamos a fijarnos. Este sustantivo, new rules, es un sustantivo que está en singular o está en plural. Es un sustantivo que está en plural. Entonces, vamos a la tablita que yo he hecho. Si es en plural, ¿no? Y es simple past. Vamos, aquí estamos en esta columna. Simple past. Entonces estoy aquí. Ya está, hice la oración en pasado, sí. Ahora, para cambiar el passive voice, tengo que fijarme. El sustantivo está en forma singular o plural. Hemos indicado que el sustantivo está en forma plural. Entonces, vamos con el sustantivo. New
rules. Ahora, como está en plural, no puedo elegir was. ¿Por qué? Por eso ahora les dije, ¿no? Ahora, ¿qué voy a utilizar? Was o were. ¿Por qué hay dos opciones? ¿Por qué was y por qué no were? Porque el sustantivo está en plural. Entonces, si el sustantivo está en plural, debo utilizar were, ¿sí? Si el sustantivo está en singular, ahí sí debo utilizar el to be was, ¿sí? Entonces, en este caso, lo correcto es utilizar el were, ¿ya? Por la forma en cómo está el sustantivo. New rules were, ahora el verbo, ¿no? Que he usado yo en mi oración del active voice, established. Established. Y después de eso, dice el verbo tiene que estar en pasado participio, ¿no? En este caso era el ejemplo del verbo write, está en pasado participio, dice written. Pero yo aquí en mi oración estoy utilizando el verbo established. Entonces lo pongo el verbo sin su pasado participio y los verbos regulares son igual en pasado y en pasado participio. Así que ahí está, established. New rules were established. Ahora vamos a poner aquí, by. By. ¿Y quién es el que ha hecho la acción? The president, ¿sí? Entonces aquí le podemos poner new rules were established by the president. O si ustedes gustan resumir la oración, entonces en vez de poner the president, le pueden poner en todo caso el object pronoun, ¿sí? ¿Cuál es el object pronoun para the president? Digamos que es him, ¿ya? Esto es object pronoun, ¿ya? Es en la lista de los object pronouns. Pueden ir a ver el video donde hemos explicado cada uno de los object pronouns, qué son, qué significan, ¿bien? Entonces, este him reemplazaría, ¿no? A the president. Entonces, pueden ponerle si gustan el object pronoun, ¿sí? Después de este by, puede venir el object pronoun o el, o, o el sustantivo de la oración que es the president, puede venir también, ¿sí? En caso que ustedes usen, pero no puede ir un pronombre personal, ¿sí? No puede ir un subject pronoun. No sería correcto que ponga the new rules were established by he, ¿no? O by she, o by they. No, se puede poner el sustantivo, como está ahí, como lo ven, the president, o si gustan pueden reemplazarlo por un object pronoun, pero nunca por un subject pronoun, ¿sí? Entonces ahí el object pronoun que ha reemplazado the president es him. Ahora vamos a ver la interpretación. En la oración común y corriente de Simple Past dice, the president established new rules. El presidente estableció reglas nuevas, ¿sí? El presidente estableció reglas nuevas. Ahora en el passive voice dice, new rules were established by the president or by him, ¿sí? Entonces dice, nuevas reglas, ¿sí? O reglas nuevas fueron establecidas, ¿sí? Fueron establecidas, were, porque se refiere a, ¿no? Reglas, normas. Entonces, como está en plural, pusimos el were y no was. Elegimos were y no was, porque este sustantivo, new rules, está en plural. Entonces, reglas nuevas fueron establecidas por el presidente, ¿sí? Were established. Fueron establecidas y by, ¿por quién lo hizo? ¿No? ¿Se acuerdan de las preposiciones? La preposición by indicaba también author, ¿no? No nos referíamos necesariamente a autores, de los autores que escriben libritos, ¿no? Los autores que escriben libros, sino de toda persona que ha realizado una acción. Entonces ahí se refiere a authors. Entonces, ¿quién hizo esto? ¿Por quién fue hecho esto? By the president or by him. Por el presidente o por él, ¿sí? Este him diría por él. Entonces, esto es de lo que se trata este tema passive voice. Hacemos uso del active voice para que ustedes vean de una oración común y corriente de simple past es que sale este passive voice, ¿sí? Entonces la interpretación ahora de esta tabla, presten atención, es la siguiente, ¿no? Escribe, ¿no? Dice acá, write, escribe. Nada más así.
Entonces, es escrito o son escritos, ¿no? Entonces ahora, ¿qué voy a saber qué utilizar? Si voy a utilizar is o are, was or were, has or have, ¿no? En este caso donde tenemos más de un to be o más de un auxiliar, ¿no? Ahora, ¿cómo van a saber que si utilizo is o are? Por cómo está el sustantivo al que se refiere la oración, ¿no? El sustantivo está new rules. Está en singular, está en plural. Ya como está en plural, uso were. Pero si está en singular, uso was. Lo mismo con el to be, si está en presente, ¿no? Si el sustantivo está en singular, pues usaré el is. Pero si el sustantivo está en plural, uso el are. Lo mismo con el has y el have. Con estos dos auxiliares, el presente perfecto. Si el sustantivo está en plural, si el sustantivo está en singular, utilizaré has. Pero si el sustantivo está en plural, utilizaré have. ¿Sí? Entonces ahora ya saben cuál van a usar. Sea el to be, o en este caso, ¿no? Los auxiliares que tenemos, sea has. Si es singular o si es plural, me tengo que fijar en eso para poder hacer uso de, ¿no? En este caso que tengo más de una opción, ¿bien? Y ahora la interpretación es esta. Escribe. Es, ¿no? Si es singular o plural, es escrito. ¿Ven? O sea, cuando ustedes lo dan la interpretación, le dan esta interpretación en español, no hay mucho que interpretar, es prácticamente tal cual, literal está escrito, así es como lo vamos a interpretar, ¿no? Está escribiendo, está, por ejemplo, no con el to be, está siendo escrito. Escribió, fue escrito, aquí. Estuvo escribiendo, estuvo siendo escrito. Siguiente, ha escrito, ha sido escrito. Y había escrito, había sido escrito. Escribirá, será escrito. Would write, escribiría, ¿no? Escribiría. Would be written. Sería escrito. Aquí, would have written. Habría escrito. Aquí, would have been written. Habría, sido escrito. ¿Ven? Es tal cual. No hay mucho que interpretar aquí porque es tal cual como se está haciendo la oración en inglés, es que la interpretación le damos también en español. Entonces, al momento que ustedes cambian una oración común y corriente, ¿no? Del active voice, que está, por ejemplo, el simple past, le cambian al passive voice, si no tiene sentido lo que dice, lo que han escrito, es que algo está mal, ¿sí? Porque como han visto, la traducción está literal, no hay nada que interpretar en realidad, ¿sí? Este tema del pasivo es para desarrollar todos los tiempos gramaticales o poderles hacer ejemplos sobre todos los tiempos gramaticales. Se puede, pero es bastante largo, así que bueno, en este video vamos a dejarlo hasta aquí. Y igualmente vamos a hacer muchos más ejemplos con todos los demás tiempos gramaticales que tenemos. Bien, sería todo por la clase del día de hoy. Recuerden, si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página y compartir. Nos encuentran como Latin American English TV. See you next class.